Buenos días amigos, bienvenidos a un episodio más de Chain Reaction Talks. Mi nombre es Laura Mayo. Y yo soy Itzel Cadena y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Como los que estuvieron escuchando nuestro episodio anterior con Paulina Aro, estuvimos hablando de su desempeño magnífico, atlético, como ella, como persona, y una de las cosas que más nos atrajo fue la persona en la que se está convirtiendo, la persona que hay detrás de esa gran atleta, en especial a su edad. Entonces, una de las cosas que ella consideró que es la clave de su desempeño actual es su preparación mental. Entonces, debido a esto, teníamos que tener con nosotros a la persona que está atrás de esa preparación, la psicóloga Amanda Zurita. Hola, Amanda, ¿cómo estás el día de hoy? Nos da muchísimo gusto tenerte por aquí. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. También a mí me da muchísimo gusto estar por acá y pues qué bueno que abran el tema, ¿no? Porque es muy importante. Así es un tema que de hecho a nosotros nos encanta y todavía un poquito estigmatizado el rollo de que escuches a un atleta que vaya a terapia, porque pues como que lo relacionamos, desgraciadamente todavía relacionamos el tema de terapia con un tema de debilidad, con el que, bueno, si no eres fuerte entonces tienes que ir a terapia o estás enfermo o estás loco, ¿no? Entonces, una de nuestras metas personales en el programa es normalizar el tema de ocuparte del rollo mental, del rollo emocional, porque sabemos que es un tema bien importante, no solamente para los atletas, para todos, pero yo creo que hablando específicamente de los atletas, pues pasa mucho esto que te estoy diciendo, ¿no? Que los atletas los consideramos como que nuestros superhéroes de carne y hueso, entonces, ¿cómo nuestros superhéroes van a ir a terapia, no? Entonces, queremos hablar de eso, normalizar el asunto y que nos expliques bien de qué se trata todo este rollo. Entonces, para empezar, nos gustaría que nos platicaras de ti, de dónde vienes, cómo empiezas y por qué decides dedicarte a este rollo de la psicología deportiva. Ok, bueno, mi nombre es Amanda Zurita, como ya les dije. Yo soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit. Yo soy de Tepic, Nayarit. Y aparte, toda mi vida, bueno, desde muy pequeña, desde los 10, 11 años, entrené atletismo. Entonces, pues siempre llevé a la par el atletismo y la escuela. Cuando entré a la universidad, me gustaba el tema de psicología del deporte, pero no lo conocía tanto. Pero pues siempre he sido muy curiosa. Entonces, por ahí en la universidad estuve yendo a varias estancias en varias universidades para ver qué me gustaba, porque dentro de la psicología hay muchas ramas. En una de esas estancias caí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta universidad, al igual que la Universidad Autónoma de Yucatán, son las dos universidades que ofrecen un posgrado en psicología del deporte aquí en México. Y pues fue amor a primera vista, me enamoré porque combinaban mis dos pasiones, ¿no? La psicología con lo que yo había hecho casi toda mi vida. Y pues además me fui dando cuenta de la importancia que es la preparación mental y los aspectos psicológicos en los deportistas, ¿no? Tanto yo como mi experiencia personal, como toda la experiencia que viví pues con mis compañeros, con mis entrenadores, con el estar en el ámbito. Cuando terminé la licenciatura me fui a estudiar a Monterrey, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y concluí mi maestría. Y actualmente, para complementar toda esta formación, pues hice un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces, pues atiendo los dos aspectos. Atiendo la parte clínica y atiendo también a deportistas. O sea, Maravilla. completa. Sí, que estás completa. Una psicóloga bien completa. Sí. Y nos ha costado trabajo encontrar como que, porque hemos ya tenido varios especialistas en el tema mental, pero no hemos encontrado a alguien con esta especialidad específica. Y ahorita que las estabas diciendo, pues me quedé pensando, Laura y yo, porque estuvimos buscando, en serio. Entonces, qué chido que te dediques a esto. Y además bien joven, te ves bien chavita. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 28 años. No, qué cosas de la vida. Estás baby. Eres un bebé. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos algunas preguntas que pues el público las pidió y otras cuantas que te vamos a ir aumentando. Entonces, primero que nada,
¿cómo se define la psicología deportiva? Porque esta pregunta me gustaría extenderla porque pensamos que cualquier psicólogo puede atender a un atleta y yo por experiencia propia puedo decir que no es así. Las experiencias son muy distintas, lo que sentimos es muy distinto y sí se necesita alguien específicamente que comprenda como que la psique del atleta para realmente tratarlo. Entonces, háblanos un poquito de esto. Sí, fíjate que ahorita que te contaba que me fui de estancia, cuando yo descubrí la psicología del deporte, llegó un punto en el que sí pensé en no hacer la maestría y con la licenciatura pues enfocarme a deportistas, ¿no? Que es lo que muchos hacen, pero cuando empecé a trabajar con deportistas me di cuenta que era algo totalmente diferente a lo que a mí me habían entrenado y enseñado en la licenciatura. Les voy a definir tanto psicología como psicología del deporte para contextualizar un poco. La psicología se define como la ciencia que estudia los pensamientos, emociones y conductas de las personas. Entonces, la psicología del deporte es esto, pero en el ámbito deportivo. Hay una particularidad muy grande entre que sea en el ámbito deportivo y que no. Una es que fue de las diferencias que yo empecé a ver cuando empecé a trabajar con atletas, es que de repente un psicólogo general, o como muchos le llaman un psicólogo normal, es decir, que nada más tenga la licenciatura, estamos entrenados como para ver patología, o de repente para ver problemas, para detectarlo, ¿no? Y esta es nuestra formación, y de repente en deporte, claro que existen, pero no siempre es para esto, a veces es solamente para mejorar, ¿no? Como en el caso de Paulina, por ejemplo, que ya escucharon, que tiene un equipo detrás y precisamente, pues obviamente no es que Paulina tenga un trastorno o que tenga algo mental que atender, sino que es un entrenamiento para que ella mejore. Entonces creo que esta es la particularidad más específica entre un psicólogo que solamente tiene la licenciatura y alguien que tenga esta formación, ya sea pues con una maestría o algún tipo de otro posgrado, porque podemos atender las dos cosas. El aspecto clínico, que obviamente hay atletas que sí requieren de esta atención clínica, incluso pues por eso fue mi decisión de tomar esta formación extra, ¿no? Porque sí se necesita, sí hay atletas que también requieren esta atención, pero por lo general también es para aumentar el rendimiento. Cuando estamos hablando de aumentar el rendimiento, estamos hablando de un entrenamiento mental que es para mejorar y no necesariamente para arreglar un problema. Maravilloso. Sí, de hecho, ahorita que estás diciendo lo de trastornos, que ya nos vamos a adentrar a más a ratito de eso, pues digo, una de las cosas que más nos interesó, estábamos hablando el otro día de un podcast en donde habló Michael Phelps, precisamente de problemas mentales muy severos que atravesó terminando sus últimas competencias y atravesando la transición en su retiro. Y sí, o sea, él, una de las cosas que más puntualizó fue el hecho de acercarse a terapia y romper esa barrera de miedo de precisamente de lo que estábamos hablando, de que una persona, un superhéroe, un Aquaman, como lo es ese cabrón, ¿cómo va a necesitar terapia, no? Sí, claro. Entonces, pero está bien interesante. Lau. Sí, bueno, continuando con este rollo es como, o sea, ya nos contaste que descubriste psicología del deporte y dijiste de aquí soy, pero en sí, ¿cómo te decidiste en especializarte en este punto exactamente, en atletas? Pues me gustó mucho y también quisiera aclarar que como psicóloga no solamente trabajo con atletas, también con entrenadores e incluso estando en equipos deportivos ya completos, pues también se trabaja con el grupo, ¿no? Como tal, trabajo en equipo, todo lo que tenga que ver con lo psicológico y como un incluso equipo de con otras personas. Sí, incluso con otras personas que trabajan con los atletas. Por ejemplo, en el caso particular de Paulina, algo que nos ha ayudado muchísimo es mantener la comunicación entre todos. También, como les mencionó, tiene un nutriólogo
que es el que se encarga de todo este aspecto alimenticio, y tenemos comunicación. Entonces está muy padre porque a veces también hay que saber diferenciar, ¿no? ¿Cuál es tu área, cuál no? A veces Paulina, por ejemplo, dice, me he sentido ansiosa, y cuando le empiezo a preguntar acerca de por qué, me dice, bueno, es que he tenido hambre, bla, 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 y resulta que es algo de nutrición. O a veces al revés, a veces me dice el nutriólogo que la parte me corresponde a mí, ¿no? De repente con Rafa, o sea, toda esta comunicación. Entonces está muy interesante la parte del deportista, porque un deportista vive esta experiencia del deporte como algo tan importante que a veces como que desde la psicología general se pudiera ver como un poco vano por el hecho de no ser un área que represente un problema, o en el que no necesariamente tienes que ser funcional, ¿no? Como, sí, por ejemplo, alguien que tiene un problema de pareja, es común que busque un psicólogo, ¿no? Para este apoyo. O alguien que no esté rindiendo en el trabajo, también puede buscarlo. Pero alguien, por ejemplo, que practique deporte de forma recreativa, muy difícilmente va a decir, aquí tengo un problema y voy con un psicólogo, porque a veces no es algo que la sociedad nos diga que es muy importante, pero para uno es importante. Entonces, claro, a mí me gusta mucho esta parte de trabajar con atletas, porque cuando me hablan de su deporte, para ellos su deporte es muy importante, incluso a veces es más importante que otras áreas. Claro. Entonces, esta parte no todas las personas lo entienden, e incluso tus amigos a veces no lo entienden, ¿no? Incluso claro, yo fui deportista y también sé que no podía hablar con todos de lo que me pasaba, a veces no tenía con quién hablar, incluso a veces dentro del mismo círculo, pues no se sabe con quién hablar, ¿no? Y esta parte de las cosas emocionales no te las enseñan aparte. No, claro. El deporte, como que tú con tu experiencia vas aprendiendo, pero no hay nadie que llegue, se siente y te diga, en esto hazle así, así, así. Entonces me gusta mucho estar en el ámbito deportivo en general. Creo que eso es lo que iba yo a decir, porque es algo muy importante. Por ejemplo, Itzel y yo llevamos siendo amigas de toda la vida, y eso es algo, ella siempre ha sido atleta, parte de su personalidad es ser un atleta, y en mi caso hago deportes porque ella me obliga, o sea, no, si por mí fuera, no habría este rollo. Entonces yo siento que a pesar de que la conozco toda la vida, a pesar de que soy una persona que le da mucha importancia a la salud mental como tal, yo no entiendo todo este concepto de su vida, y nos ha pasado en estos aspectos en donde yo sé que ella está sufriendo mucho por alguna lesión o algo así. Para mí es como, dude, chill, no pasa nada, y bien dices, es esta importancia en que no puedes, digo, y somos como mejores amigas, ¿no? Es algo bastante interesante, que qué bueno que lo... Sí, de hecho, ahorita que lo estás mencionando, yo he estado últimamente, pues ya lo había comentado, que atravesé por un cuadro de ansiedad y estuve en terapia y cosas así, y vas identificando también los rollos con los terapeutas que no tienen el conocimiento deportivo, porque lo primero me decían, es que tú tienes un problema con el ejercicio. Y yo decía, pero, o sea, ¿cómo? Dice, sí, pero es que para ti el ejercicio no es algo que ya, o sea, lo veas como algo que haces, sino lo ves como algo que eres. Uh-huh. Y efectivamente, o sea, para mí es algo que yo no puedo ni siquiera pensar en un día sin entrenar, no existe, o sea, no es parte de... pero entonces, cuando tú como atleta vas con este tipo de pensamiento, tú sales de una terapia así y piensas, estoy mal, güey. Estoy mal, tengo un pedo, tengo vigorexia, tengo una adicción, y cuando empiezo yo a buscar otros especialistas que ya realmente ven, no, pues lo que pasa es que tú realmente eres un atleta, entonces no te puedo juzgar como una persona normal. Entonces ahí definitivamente los atletas, pues obviamente sí llegamos al punto de la vigorexia, o sea, yo creo sí está cabrón, no considero yo que para mí el ejercicio porque cruzas el límite, ¿no? Cruzas el límite del dolor, cruzas el límite de pensar en la fiesta, en todo, o sea, para ti es el deporte, es el ejercicio, es el músculo, es darle, ¿no? Entonces, cuando cruzas ese límite, ya no estás en la línea normal. O sea, sí, efectivamente, sí, ya no estamos normales. Pero
cuando puedes hablar de esto con alguien que te pueda entender realmente y que te pueda decir, ok, si hay un issue aquí, pero tampoco te lo voy a quitar por completo, porque a mí cuando me dijeron eso es, güey, me estás quitando el aire que respiro. O sea, estás muy cabrón, ¿no? Entonces, sí necesitamos de alguien que tenga esa especialidad, que alguien que tenga esa comprensión para que te pueda nivelar, te pueda decir, ok, si hay un rollo, pero no te lo tengo que quitar por completo. O sea, es como que encontrar ese equilibrio, ¿no? Que es tan difícil para los atletas encontrar un equilibrio, está muy cañón. Oye, siguiente pregunta. De todos los atletas con los que tú has trabajado, atletas mexicanos, y de, digamos que esto que engloba a todos los atletas mexicanos, ¿cuáles crees que son los mayores retos que enfrentan hoy los atletas mexicanos? Bueno, en México tenemos una particularidad le sumamos muchas cosas, ¿no? Y lo digo porque también trabajo con atletas mexicanos, pero que están en otros países, y es algo diferente. O sea, sí es algo diferente los retos que nos enfrentamos como mexicanos en general. Sabemos que la tenemos un poquito más difícil, ¿no? Que otros países a lo mejor, en cuanto a todo, en cuanto al lugar donde entrenan, en cuanto a los apoyos económicos, en cuanto a, por ejemplo, esta preocupación extra que tienen los mexicanos al viajar a otro lado, ¿no? Que sabemos que el gobierno no apoyan. Todo esto sí es muy particular de México, pero creo que otros de los aspectos más comunes entre los atletas mexicanos, el aspecto más común que incluso muchas personas que me escriben, muchos atletas y también papás que me escriben, es el no se la cree. Es decir, el atleta es muy bueno, tiene... la gente me dice que es muy bueno físicamente, tiene todas las habilidades, pero no se la cree. Y esto sí tiene que ver con algo cultural. Obviamente también tiene que ver con historia de vida y también tiene que ver con personalidad y con muchos aspectos más, pero esta es una de las frases que incluso, no sé, siempre que me escribe alguien la escucho, es muy, muy seguido que la escucho, él no se la cree, y que tiene que ver con la autoconfianza. Es decir, qué tanto yo como atleta me creo capaz de hacer lo que estoy haciendo. Y esto a cualquier nivel, a nivel de un juego, un torneo aquí en la ciudad, y a nivel también de una competencia internacional. También cuando un mexicano va contra otros países, también se tiene como algo muy introyectado, que es... voy contra países que de cierta manera me tienen ventaja, ¿no? De repente lo pensamos así, pero entonces después empezamos a ver figuras que sí han triunfado y que están sobresaliendo por sobre personas que tienen todo para entrenar y tienen todas estas facilidades, y decimos... El rollo Rocky, ¿no? Sí, o sea, sí tenemos un poquito de desventaja, pero también tenemos como una fortaleza como mexicanos que nos hace subir todo esto. Esto es una de las cosas más comunes. Otra es pues los problemas de ansiedad competitiva, que pues también creo que es el tema, uno de los temas principales. Y algo también particular que he notado en atletas mexicanos es esta visión que tenemos del deporte en cuanto a competencia. Y no digo que no lo sea, ¿no? En atletas de alto rendimiento sabemos que lo importante es ganar, lo importante es dar el resultado, pero como que de repente se convierte como en esta obsesión que, como mencionaban ahorita, pasa los límites, ¿no? Pasa los límites entre lo sano y lo no sano, y de repente los mexicanos tenemos como muy marcado esto, el siempre ser el mejor, y nos olvidamos de cosas importantes, que es, por ejemplo, el disfrute, que es el aprovechar, el disfrutar de todo este proceso, que es hacerlo de una manera sana, sin descuidar también las otras áreas de la vida, ¿no? Muchos aspectos tanto culturales como personales, que el atleta llega con su propia personalidad, historia de vida, a practicar deporte, y en el deporte empiezan a salir estos pequeños detalles. Oye, pero sí es cierto, neta, lo de no se la creen, no solo creo que tú ahorita es muy interesante que nos digas que es algo que es muy común que escuches, es algo que es muy común que nosotros discutamos, incluso no manches, es que este vato no se la cree.
Sí, como siempre decimos igual de la selección, ¿no? Jugaron como siempre, jugaron como nunca, perdieron como siempre, ¿no? Sí, desgraciadamente ya lo estamos esperando o sea, ya estamos esperando en algún momento que van a perder, ya no creemos que vayan a ganar. Y cuando ganan algo impresionante, seguramente en la que sigue van a perder. O sea, sí ya traemos como que este rollo bien marcado, y cuando algún mexicano logra algo increíble, o sea, ¿qué le pasó a Alexa? O sea, se la traían porque su cuerpo, porque su esto, o sea, nunca somos perfectos. Siempre hay una cagazón, y desgraciadamente como mexicanos, desgraciadamente somos a veces nuestros peores enemigos. Sí. O sea, sí está cañón. Lau. Ok. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué debe asistir un atleta a terapia constantemente? O sea, ¿por qué tiene que darle un seguimiento full on? Ok, voy a decir mi opinión respecto a quiénes deben de asistir, sin excepción. Y creo que los atletas de alto rendimiento deberían sí o sí asistir, porque sabemos que la carga en cuanto a carga mental, carga física, el estrés de una competencia es demasiado fuerte. Claro. Entonces, mi opinión como profesionista sí es que todos los atletas de alto rendimiento deben asistir por lo menos a asesoría. A lo mejor no a un proceso tan largo, o esto quedaría a opción, ya viendo la situación del atleta, pero sí por lo menos a una asesoría con regularidad para que se analicen estos aspectos. Y esto, por ejemplo, lo podemos poner como analogía en cuanto a la terapia física, ¿no? Por ejemplo, todos los atletas de alto rendimiento van con su fisioterapeuta, incluso a veces, aunque no tengan una lesión, van a recuperación, van a rehabilitación de prevención, y esto se tiene que hacer con la mente también. Entonces, mi opinión aquí sí es muy directa en cuanto a eso. Todos los deportistas de alto rendimiento deberían de consultar a un psicólogo deportivo. Y en cuanto a deportistas que no sean de alto rendimiento, que a lo mejor lo hagan de forma más recreativa, porque además, afortunadamente, CrossFit, por ejemplo, es uno de los deportes que acepta y agarra a todos estos no deportistas de alto rendimiento, y que es un deporte que es para todos, ¿no? Entonces, las personas que llegan a CrossFit pueden ser personas que incluso no hayan practicado deporte durante toda su vida y que estén iniciando. Y aquí yo lo aconsejaría cuando las personas quieren mejorar su rendimiento, o cuando haya alguna situación que pueda ser como un poquito rojo. Por ejemplo, existe la adicción al ejercicio, eso sí es verdad, existe, ¿no? Y esto es el equivalente al consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? No voy a entrenar ahora y me siento mal, me siento culpable, me autocastigo, tengo pensamientos negativos porque no fui a entrenar, pienso que no sirvo, pienso que no soy disciplinado, pienso un montón de cosas. Aquí ya hay un poquito rojo que dices, a ver, no te vamos a quitar, como dices tú, no te vamos a quitar el ejercicio, pero a lo mejor como psicóloga te puedo orientar a que lo hagas de una manera sana. Claro. Entonces creo que, en conclusión, deportistas de alto rendimiento, o que incluso estén ya proyectándose a competir en el alto rendimiento, deberían de asistir. Y en el aspecto de personas que no sean deportistas de alto rendimiento, cuando hay alguna situación que quieran mejorar, o cuando empiecen a detectar estos focos rojos en los que un psicólogo pudiera trabajar. Sí, claro. Yo siempre he dicho que los CrossFit, y mira que aquí me van a aventar algo a través de la pantalla, pero yo siempre he dicho que los crossfiteros tienen algo roto en su cabecita. El amor a ese tipo de tortura. El amor al dolor. Es algo que no comprendo. Sí es una realidad. Ok, ¿qué ejercicios puedes recomendar para enfocarse antes de una competencia? Esta pregunta sale porque, me acuerdo yo de mis primeros regionales, en donde tuvimos una entrevista, estuvo muy, muy cagada. Estaban preguntando a mí y a una compañera, oye, ¿cuál es tu parte favorita de la competencia? Y las dos dijimos al mismo tiempo, cuando termina. y lo peor es que nos encanta competir, y recuerdo que mi familia me decía, güey,
pero ¿por qué si siempre estás tan estresada, siempre estás tan nerviosa, siempre estás con ese pinche miedo de la chingada? Yo es lo que opino. Y dices, güey, no lo sé, me fascina este pedo, pero especialmente buscas el fix, ¿no? O sea, lo que sientes al final de la competencia, esa sensación de realización, de que pudiste hacer algo que no cualquiera hace, ¿no? Todo ese rollo. Entonces, evidentemente, una de las cosas que más nos pasa, y me incluyo, es te preparas para la competencia, y en mi caso muy personal, a mí la preparación me fascina, es la parte que más me gusta. Y ya que llegas ahí, ya que estás antes del 3-2-1, estás pensando, ¿qué madre hago aquí? ¿Por qué otra vez? Y siempre, he competido toda mi vida. Yo tengo 35 años y he competido toda mi vida. Y en cada competencia, puedo decir que tengo fácilmente 200 competencias. Y en cada competencia dije, esta es la última. Esta es la última, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuál maldita necesidad? Y ya al final decimos cuándo viene la que sigue, ¿no? Entonces, aquí nos preguntan qué ejercicio o qué puedes hacer para darle un bajón un poquito a ese estrés, porque al final ese estrés y ese nervio sabemos que si lo canalizamos puede servir a nuestro favor, pero necesitamos como estas herramientas que aquí nos están pidiendo. A ver, danos estas herramientas, por favor. Bueno, aquí sí les tengo una mala noticia porque no existe una receta que yo les pueda decir, hagan esto. Sí, una disculpa, todavía no está estamos perfecto. avanzados en psicología, pero precisamente por esto es necesario el especialista, ¿no? Porque yo en lo personal, por ejemplo, cuando llega alguien, yo no aplico lo mismo a todos, ¿no? O sea, claro. si él llega a trabajar conmigo, yo no le voy a dar las mismas sesiones que le he dado a otra crossfitera. Al final entonces, hablamos de mi cita, por favor. Esto es personalizado porque lo que le puede funcionar a Laura, a lo mejor a Excel no le funciona. Sin embargo, sí hay algunas técnicas que en general le funcionan a la mayoría de las personas. Voy a mencionar 3. Una es la respiración. Cuando nos ataca esta ansiedad, la respiración juega un papel muy importante. Entonces, la respiración a la que llamamos diafragmática, y que es una respiración que nos calma y que nivela que nos baja estos niveles de estrés, puede ayudar muchísimo. Muchas personas lo hacen, los atletas lo hacen como que por naturaleza, ya por aprendizaje, que es el respirar, darte un momento, ya sea a solas o a lo mejor en compañía con alguien con quien tengas confianza, para bajar estos niveles de estrés por medio de la respiración, una respiración lenta, calmada y que te tranquilice. Lo otro es el autodiálogo, cuidar lo que nos decimos, porque lo que dicen, no, ya quiero que acabe, este es un autodiálogo que no ayuda, realmente pues no ayuda, porque es como que le estás mandando el mensaje a tu cerebro de lo que viene está bien feo y ya quiero que acabe. Es correcto. Entonces, sí. Un autodiálogo más positivo, más objetivo incluso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un yo puedo o tú puedes, como te hables, el decir tranquila, vamos, incluso el darte instrucciones técnicas cuando hay que hacer algo que requiere, por ejemplo, mucha concentración o en lo que tienes a lo mejor alguna falla técnica, darte instrucciones muy directas, por ejemplo, estirar brazo, levantar cadera, algunas instrucciones que son así muy directas, evitar el no, por ejemplo, a veces es como, no te pongas nerviosa, o sea, nos decimos a nosotros mismos, no te pongas nerviosa, no pasa nada, y esto de repente como que confunde un poquito al cerebro, entonces hay que decirnos frases en positivo. Y lo otro es la visualización, que también muchas personas lo hacen. Esta es una técnica que muchos deportistas han desarrollado por su propia experiencia, que es el imaginarte a ti mismo haciendo lo que vas a hacer. También, bueno, quiero mencionar que el CrossFit tiene como una particularidad, que es este factor sorpresa, y que a lo mejor en la visualización no funciona como en otros deportes, ¿no? Pero sí te puedes imaginar compitiendo, por ejemplo, te puedes imaginar cómo se siente, cómo lo vas a hacer. Hay personas que, por ejemplo, una noche antes tienen dificultades para dormir por lo mismo de la ansiedad, y esta visualización puede ayudar
a tranquilizar, a bajar estos niveles de ansiedad. Creo que son 3 cosas muy generales que si no te sirve una, te sirve otra y que pudieran practicar por su cuenta. Qué increíble. Maravilloso, muy buena. Yo que no compito, voy a estar visualizándome. Sí, nada más visualiza, con eso tienes. Sí, cuando me toque hacer, cuando me mandes a hacer burpees, voy a visualizar mis burpees. Cállate, güey, no lo hagas. Oye, pero ahorita que estás diciendo lo del sueño, fíjate que a mí me pasa algo bien cagado. Yo duermo súper bien antes de competir, pero cuando estoy compitiendo, o sea, cuando voy me da mucho sueño. Mucho sueño, y eso lo interpreta la gente como que no estoy de nervios, pero estoy bostece y bostece y bostece, y a mí un psicólogo me dijo que como que es mi manera de reflejar los nervios diferente. Dije, no, pues está bien cagado. Dale pues, Laura. Ok, otra de las preguntas que tenemos aquí es ¿cómo sobrellevar las rivalidades? Esta pregunta es muy interesante porque existen y a veces existen dentro de tu mismo equipo de entrenamiento, ¿no? Dentro de tu misma ciudad, mismo país, a cualquier nivel. No sé exactamente si tengo una respuesta específica porque vuelvo a lo mismo, cada persona lo vivirá de manera diferente. Entonces, a lo mejor para una persona el otro rival representa peligro, representa amenaza y esto lo transfieren en mala relación, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Es decir, puede ser tu rival, pero puedes tener una relación incluso significativa, muy, muy cercana con esa persona, pero siempre hay que tener en cuenta que el rival te ayuda a mejorar. Realmente, por ejemplo, cuando 2 personas entrenan rivales en el mismo lugar, esto ayuda, ¿no? Incluso motiva. Entonces, aquí lo que va a definir entre el que sea sano y no sano son estas emociones que te cause esa persona que está al lado de contigo. Puede ser que lo tomes de una manera positiva, que sea esta persona me inspira, me motiva y hace que yo mejore todos los días, o puede ser la otra parte negativa, que puede ser como un poco de rencor, envidia, comparación, egoísmo, comparación, y también aquí tiene mucho que ver el entrenador en el caso de que entrenen juntos, por ejemplo. Claro. No manches, sí, sí. Interesante. Que yo lo veo a mí, yo creo que es algo que me he dado cuenta y mira que no soy atleta. Me inspira mucho cuando me dice, Itzel luego lo hace a propósito. Itzel luego me dice, híjole, todos mis alumnos hicieron 10 minutos, güey. No puedes hacer menos de 13. Y ahí ya, porque ya estás... Incluso esto es interesante porque los entrenadores pueden jugar con esto, ¿no? Con las personalidades precisamente de sus atletas. Sí. Entonces, por ejemplo, si ya saben que Laura se motiva cuando le dicen, híjole, lo hicieron a menos de 10, pues le digo esto, claro que cuidando esta parte claro. Cuidando que no sea, o sea, que sea algo alcanzable para ella, que sea un reto y que sea posible que lo haga. Entonces, esta parte en los entrenadores. Y que no sea frustrante. Sí, la verdad es que los entrenadores es válido que lo busquen. Esa muchacha de aquí al lado, esta sí lo sabe utilizar. La verdad y sí juego con su mente. Y luego bueno, eso es algo interesante, ¿no? Ahí también el que tu atleta te conozca, tu entrenador, te conozca y sepa hasta dónde sabe que puedes llegar y hasta dónde te puede empujar tantito y no estarse pasando, igual está chido. Claro, y ahorita yo creo que el rollo de las rivalidades está más cabrón que nunca por el rollo de las redes sociales, ¿no? Sí. Porque una de las cosas que también comentábamos en episodios anteriores es cuando yo me lesioné, cuando a mí me toca que me operen el hombro, fue una época muy oscura de mi vida, porque fui una persona muy desagradable para todos los que me rodeaban, la verdad.
porque precisamente pasa este rollo, ¿no? No puedes entrenar, te sientes vulnerable, no quieres descubrir esa vulnerabilidad. De hecho, una de las cosas que recuerdo que me decía mi novia era, oye, ¿sabes qué? O sea, eras una persona, la verdad, nefasta, y me acuerdo que hasta te quitabas el cabestrillo con todo y que te dolía, con tal de que no te preguntaran qué tenías o estás bien, o me emputaba siquiera que quisieran ayudarme, ¿no? Yo tuve que dejar de seguir a todos mis compas que eran atletas porque yo los veía y era o sea, a mí me emputaba horrible, me frustraba horrible y me daba muchísima tristeza a la vez el estar viendo, porque además no solo sientes que están haciendo y tú no estás haciendo, pero sientes que en ese tiempo están haciendo mucho más, que están avanzando mucho más. Y como desgraciadamente, además de todo, en redes sociales solo nos muestran la parte bonita de la vida de las personas, nosotros lo idealizamos todavía más. Entonces, está bien cabrón ahorita, yo creo que más que nunca, el rollo de las rivalidades, porque puede ser muy tu amigo, pero desgraciadamente tú ves que ya snatchó 200 libras y ya estás, hija de su puta madre, ya lleva esto, y le dices felicidades en comentarios, pero en el otro lado dices, no, güey, me quiero ir al gimnasio ahorita, ¿no? Oye, yo de hecho cuando te digo que felicidades por tus pesos son reales, ¿eh? Sí, a ti sí te creo. Viene una pregunta muy, muy interesante, que es cómo realizar la transición del atleta al retirarse. Precisamente lo estábamos ahorita platicando, que es un tema bien fuerte. De hecho, acaba de salir un documental que, ¿cómo es que se llama, Laura? El que te dije de Michael Phelps, es Persiguiendo el Oro o una cosa así, Chasing Gold, Chasing Gold, en donde precisamente habla de este tema muy específico hacia los atletas de Olimpiadas, que no hay como que una organización, o no había, porque ahorita Michael Phelps la creó, no había una organización que se encargara de hacer esa transición del atleta a decirle, ¿qué crees? Ya no vas a dedicarle las 24 horas de tu día al deporte, porque sabemos bien los atletas que no nos dedicamos al deporte nada más las 2, 3 o 6 horas que estamos en el gimnasio, sino es todo el tiempo. Estás pensando cómo te vas a recuperar, cómo vas a comer, cómo vas a estirar, o sea, todo tu día gira alrededor de esto. Y es una carrera que realmente normalmente se acaba muy joven. Entonces, el quedarte sin un propósito, y lo digo personal, para mí ha sido algo increíblemente terrible al punto de decir, yo tengo que volver a competir porque si no me voy a morir. Entonces, pasa este rollo y definitivamente, y más en el atleta de un deporte tan nuevo como CrossFit, ¿cómo realizas esa transición saludablemente? Porque aparentemente, y una de las cosas que mencionaba en el documental, te pasa algo como rollo postraumático, como tipo a los soldados, ¿no? Cuando acabas en la guerra y te despiertas tirando golpe, diciendo tiempo, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza esta transición? Yo, pausa, rapidito nada más para decir el chiste que va con esta pregunta, que es porque luego se quieren convertir en diputados, pero ahí va. Idiota. Se me vinieron nombres a la mente. Sí. Bueno, aquí es importante que el atleta, desde que es atleta, sea consciente, como dices, que su carrera va a terminar, porque nadie, absolutamente nadie, puede ser atleta hasta grande, o a lo mejor hay deportes que te lo permiten, ¿no? Como CrossFit, como por ejemplo podemos ver ligas de fútbol para veteranos, muchos deportes que sí tienen como esta parte de inclusión, pero cuando hablamos de alto rendimiento, pues ahí sí hay un tiempo de vida que es incluso muy corto. Entonces sí hay que hacer consciente al atleta, sea el nivel que sea, que tiene que tener un plan de vida alternativo a esta parte deportiva, porque se va a acabar. Hay personas, hay deportistas que entregan tanto a su deporte que, por ejemplo, solamente tienen la prepa y a lo mejor no tienen como una carrera, ¿no? En la que te puedas dedicar cuando termines esto. Claro. Que a lo mejor el deporte es tan demandante o le apostaron tanto que terminan su formación académica, o que incluso hablando de que no solamente la formación académica es el camino, pero que a lo mejor no aprendieron algo a qué dedicarse, ¿no?
Y, Claro. por ejemplo, en México, pues sí hay deportistas que pueden vivir de becas, que pueden vivir con este apoyo federal, siempre y cuando den resultados, pero ¿qué va a pasar cuando no das resultados? Entonces, Sí. aquí sí es muy importante, fíjate que como entrenadores, pues sabrán que se hace, por ejemplo, el desentrenamiento, ¿no? Que tienes que preparar al atleta físicamente para que se retire, y en cuanto a lo psicológico también, tienes que prepararlo porque muchos atletas su vida fue en el deporte, sus Claro. amigos son de deporte, su forma de, su estilo de vida es de deporte, ¿no? Y entonces no saben que hay otro tipo de vida, no saben que hay otro estilo de vida y que también ese puede ser agradable, ¿no? Lo tienen que buscar cuando salen de este ámbito, pero sí lo más importante es este proyecto de vida, que Claro. se tenga este proyecto que vaya acorde a tu vida deportiva, que a lo mejor no sabemos cuándo se va a terminar, porque incluso Claro. puede pasar Sí. una lesión mañana y mañana tu vida deportiva se termina, o puede que lo hagas como lo tienes planeado, ¿no? Dentro de 4, dentro de 8 años te retires, y que pues esto en el mejor, de la mejor manera posible, pero siempre y cuando haya un plan de vida, pues no debería de ser un problema para el atleta, aunque esto pues es complicado, es muy complicado que los atletas puedan combinar todo esto. Claro. Amigos, sean como Hugo Sánchez, él era dentista. Sí, de hecho, sí. Sí, Échele. bueno, voy yo. Ok, la siguiente pregunta que tengo es, ¿cómo eliminar los pensamientos negativos en el entrenamiento? Y pues creo que también en la competencia, porque también es en donde ahí aflora, ¿no? Sí, 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 en entrenamiento pasa mucho, ¿no? Bueno, en CrossFit te pasa muchísimo porque hay momentos en donde lo que platicamos, ¿no? Que te da el cólico del cansancio, que sientes que te vas a morir, o sea, porque sí pasas por, o sea, es un deporte súper intenso. Entonces, la gran mayoría de las personas, y una de las cosas que decía igual en una entrevista, Fraser, es que la diferencia entre los que ganan y los que no es el entrenamiento, porque todos se dedican del mismo modo, todos hacen lo mismo, y cuando estás en alto rendimiento, todos tienen el mismo equipo atrás. La diferencia es quién está dispuesto a sufrir más. O sea, quién está dispuesto a ver ese puente negro y decir, lo cruzo. Entonces, pero ahí tiene que ver muchísimo la mentalidad, muchísimo. Entonces, ¿cómo eliminas esos pensamientos de, güey, si no te paras te vas a morir ahorita, pues? ¿Cómo lo eliminas? Sí, incluso también es otra de las diferencias entre, digamos, la psicología convencional y la psicología del deporte, ¿no? Los deportistas tienen esto que irónicamente buscan el dolor, y yo les digo a mis deportistas, tienen que amar ese dolor, porque ese puntito donde te empieza a doler es donde empiezas a mejorar. Entonces, si psicológicamente no estás preparado para soportar ese dolor, va a ser muy difícil porque en automático tu cuerpo rechaza el dolor, ¿no? Estamos programados como seres humanos para que sobrevivir ese dolor, y aquí el deportista va en contra incluso de la naturaleza, ¿no? Porque el deportista va a buscar el dolor. Aquí el eliminarlo, yo creo que más que eliminarlos es aceptarlos y pensar qué es lo que te está diciendo, por qué está apareciendo ese pensamiento ahí, y sustituirlo o cambiarlo, pero sí saber por qué está apareciendo. ¿Por qué? Porque en psicología, por ejemplo, yo como psicóloga del deporte no busco que mis atletas piensen positivamente siempre, porque esto a veces incluso no es funcional. Exacto. Busco que piensen objetivamente, es decir, hay atletas que se aferran tanto a que siempre tienen que pensar positivo, que nunca deben de parar y que siempre deben de seguir y nunca rendirse, que se pueden lastimar, por ejemplo, se pueden lesionar. Es decir, si tú no le escuchas a tu cuerpo y sabes diferenciar entre el dolor que puede ser una lesión o un dolor que es de cansancio, puedes lastimarte y puedes llegar a ese punto de quiebre. Entonces aquí, más que pensar positivo, como muchos lo dicen, es pensar objetivamente y saber qué te está diciendo ese pensamiento, ¿no? A veces el pensamiento puede ser, por ejemplo, me va a ganar, me va a ganar esa persona,
y puede que sí te vaya a ganar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te preparaste tan bien para esa competencia, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué te está diciendo ese pensamiento? Que conforme tú te prepares bien para una competencia, puedes sustituirlo. Pero ahorita yo como psicóloga no te puedo cambiar ese pensamiento porque te fuiste de fiesta todos los fines de semana, porque no entrenaste bien, porque tu pensamiento negativo tiene un argumento. Entonces, aquí más que eliminarlo es ver qué es lo que nos está diciendo, por qué está saliendo ese pensamiento negativo y cambiarlo por uno más objetivo y que nos funcione. Sí, claro, porque también el hecho de, como se me hace muy, muy chido que digas esto, porque también el hecho de pensar positivo todo el tiempo, si tienes esta idea de, es que tengo que pensar positivo, en el momento en que empiezas a pensar negativo, ya estás mal y ya me voy a sentir mal. Y me empiezo a sentir mal porque estoy pensando negativo cuando es humano, ¿no? Claro, sí, te autocastigas por estar pensando negativo y piensas, la voy a cagar, ya ahorita estoy pensando negativo, ya todo se me va a venir abajo y sí. Sí, y es un ciclo, es el rollo de no eres negativo. Tu mente, ¿no? Es que eso blow my mind la primera vez que lo leí, me acuerdo, el rollo de no eres tu mente y tus pensamientos no tienes que creerlos, como que dije, dude, eso es tan cierto. Escucha bien fumado, pero realmente como que te suelta una presión, una carga, porque evidentemente tenemos pensamientos que se van instintivamente, nomás así, güey, y desgraciadamente si los dejamos que se vayan, nos destruye la existencia porque creemos en ellos. Y aparte les damos poder. Algunos ni son tuyos. O sea, eso es algo muy, muy interesante. Infundados, claro. Y vaya, esto más hablando de amor propio y, por ejemplo, lo hemos hablado cuando hablamos de gordofobia y todo este rollo. En el quién es el que te está diciendo que te ves horrible como te ves, no eres tú. Es alguien en algún momento de tu vida implantó esa idea sin querer y tú la tomaste como si fuera tuya. Y si pones, como bien dices, eres objetivo con lo que te está diciendo esa idea, llegas a pensar en sé exactamente de dónde viene y como dices, puedo tomarlo para bien o puedo transformarlo en algo positivo para mí, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Sí, sí, incluso es interesante porque lo que hablábamos ahorita de hay que conocer al atleta, ¿no? Y qué lo motiva. Hay personas que con pensamientos negativos se motivan. Es decir, el pensar que el otro me va a ganar, no, ¿por qué? ¿No? Hay personas que son tan competitivas que son contreras. Entonces, por eso yo no me atrevería a decir hay que eliminar los pensamientos negativos. Están ahí porque en algún punto te funcionaron. En algún momento de tu práctica o de tu vida incluso te funcionaron. A lo mejor ahorita si te están ya perjudicando, hay que sustituirlos, hay que cambiarlos, pero por algo están ahí. Entonces hay que analizar cuál es la función de ese pensamiento. Incluso hay que analizar si incluso es lo que nos motiva, porque sí hay personas que este tipo de pensamientos los inspira muchísimo. Claro. Bueno. Paz, Itzel, paz. Oye, aquí nos preguntan, ¿hay estrategias psicológicas para mejorar el rendimiento? Sí, hay muchísimas estrategias, algunas que tienen que ver con entrenarse en el entrenamiento como tal. Esto de psicología del deporte también incluye este entrenamiento mental que se puede llevar a cabo tanto en el entrenamiento como fuera de, incluso por ejemplo lo que mencionaste ahorita, ¿no? Un atleta también fuera de ese atleta. El atleta es 24 horas atleta. Entonces, tiene que cuidar mucho fuera del entrenamiento también aspectos que tienen que ver con lo psicológico. Es decir, qué tanto, por ejemplo, ya hablando de un atleta de alto rendimiento que tiene que a lo mejor seguir un régimen alimenticio, qué tanto puede seguirlo, y esto a veces tiene que ver con aspectos psicológicos, qué tanta disciplina tienes al dormir, al descansar, incluso con tu higiene corporal, con cómo preparas las cosas para irte a entrenar, y esto es psicológico, esto es conductual, esto es de hábitos también, que los hábitos se crean por medio de lo psicológico, y estas estrategias hablando de fuera del entrenamiento, y dentro del entrenamiento sí, algunas de las más comunes son las que les mencioné, los aspectos de respiración o de aspectos
fisiológicos que podemos controlar nosotros mismos, el autodiálogo, es decir, todo lo que nos conversamos a nosotros mismos, la visualización es otra de las estrategias que son muy efectivas y hay muchísimas, realmente hay una gama enorme, estas son como las más comunes, las más utilizadas, pero hay una gama enorme que pues en este caso se personaliza, es decir, veo yo qué le puede servir a esta persona y veo que a lo mejor esta estrategia con él no me sirve. Entonces esto sí es como muy personal. Muy personal, claro. Sí. Más bien creo que de las cosas con las que nos podemos quedar en esta entrevista, digo, fuera de las preguntas que nos faltan, es eso, ¿no? Como que realmente ustedes deben de también... o sea, ir porque no todo lo mismo nos va a funcionar a todos. Sea, tenemos diferentes tipos de personalidades y de historias de vida, como mencionaste, y eso no, o sea, es más mejor. Y menos peor. Y menos peor irte con un profesional, ¿verdad? Y es que, ¿sabes qué? Que también cometemos un error derivado del ego y de la soberbia, que nos pensamos que nosotros solitos podemos curarnos. Y te lo digo porque yo lo hice. Yo lo hice antes de decidirme ir a terapia. Yo decía, yo soy bien inteligente, güey. Yo leo de esto y seguramente voy a saber cómo salir del hoyo. Y yo me voy a poner a leer y entonces me leí todos los libros de Joe Dispenza, me leí todos los libros de Eckhart Tolle, o sea, todo lo que tú quieras y mandes. Y yo dije, ay, yo me curo sola, güey. O sea, y es exactamente lo mismo que nos pasa cuando tienes una enfermedad física y te autodiagnosticas. Es lo mismo, güey. O sea, no puedes nomás decir, me duele la cabeza, páseme un paracetamol. Y si uno sirve, pues como 3 deben de servir mejor, ¿no? Entonces, pecamos de soberbios, pecamos a veces por codos, por lo que tú quieras y mandes, y piensas, pues es la mente, güey. La mente, pues, no mames, güey, vivimos el 90% de nuestra vida en la mente, tenemos que hacer algo bonito de la casa que tenemos aquí arriba, ¿no? Sí, claro. Entonces, hasta que realmente le vemos ese valor, es que decimos, no, neta, sí necesito ayuda profesional, y no hay ninguna pinche vergüenza en hacerlo y en tomar la decisión de realmente decir, necesito darle afinación y balanceo acá arriba. No es nada más el cuerpo, no es nada más lo que levante o lo que no levante, porque muchas veces, y una de las frases que más me gusta es, tu mente se va a rendir mucho antes que tu cuerpo. Entonces, si tú no fortaleces esto que tienes acá arriba, no importa las libras que cargues acá abajo, te vas a venir abajo. O sea, no mames, me oí súper filosófica, güey. Me oí bien cabrón, ¿verdad? Sí. No, pero... Aquí haciendo también la analogía con lo que pasa en medicina de la automedicación, lo que le funcionaba a fulanita, ¿no? A veces vamos con el amigo, claro, y el amigo dice, no, pues mira, yo estuve en esa situación y lo que hice fue esto, pero aquí viene la personalización, lo que le funcione a alguien, cuando hablamos de medicina también pasa, en psicología también, lo que le funciona a alguien, pues no le va a funcionar igual a la otra persona. Definitivamente. Y aquí la importancia de acudir con profesionales y que puedan personalizarte un programa que se encargue de tratar tu problema. Sí, claro. Y yo, para ya cerrar la analogía completa, piénsenlo, un cardiólogo no se va a operar a sí mismo del corazón. O sea, es claro, ¿no? Como un cardiólogo que es experto y que el mejor cardiólogo, no, pues yo soy el mejor, entonces yo me opero. Es lo mismo. Exactamente. Incluso uno como psicólogo va al psicólogo. Va al psicólogo, exacto. Correcto. Sí. Y el coach tiene coaches, o sea, siempre necesitamos de alguien más. O sea, no podemos simplemente ser tan egocentristas de pensar que nosotros solos podemos hacerlo todo, porque es la mejor manera de autosabotearnos. Dale, Lau. Bueno, ya casi acabamos, ya casi. Ya estamos en las últimas, como en la recta final de las últimas preguntas. ¿Quién te manda a hacer tan interesante este podcast? Es correcto. Viene, ¿cómo recomienda hacer frente ante la presión de una competencia? Y eso porque ya viene el Open y muchos entraron. Es correcto. Y además muchos entraron ahorita a los cuartos de final, y yo, por ejemplo, tengo 3 atletas que ya se acabaron las uñas y ya van por los dedos. Sí. Y entonces, efectivamente, de hecho, esta pregunta es de una de mis atletas. Perfecto. Bueno, aquí empezar a entrenarlo desde ahorita, empezar a trabajar con esta mentalidad desde ahorita.
De nada sirve un cuerpo fuerte con una mentalidad débil, pero también al revés. De nada sirve una mentalidad fuerte con un pobre entrenamiento en esta preparación. Claro. Entonces, esto es la combinación, el rendimiento deportivo es la combinación de muchas cosas. Es la combinación de tu entrenamiento físico, la combinación de lo que haces fuera de los entrenamientos y la combinación de tu preparación mental también. Entonces, es prepararlo desde ahorita y como lo mencionamos, ¿no? Estos pensamientos que aparecen tienen argumentos. Entonces, ¿qué hacer para llegar con autoconfianza a una competencia? Entrenar bien. Y esto, de repente hay atletas que me dicen, no, sí, yo voy a pensar positivo y yo sé que en la próxima competencia me va a ir muy bien. Pues sí, pero tienes que entrenar también bien. No solamente es pensar positivo, porque yo puedo pensar positivo y puedo pensar que puedo correr 100 metros en 10 segundos, pero no lo voy a hacer porque no entreno para eso. Entonces, claro, es la combinación, es entrenar la mente desde ahorita. Yo les aconsejo a estar muy atentos a qué pensamientos hay dentro de los entrenamientos, qué pensamientos hay en estos momentos difíciles y después de los entrenamientos, por ejemplo, hacer el análisis de qué nos están diciendo sus pensamientos y cómo los podemos sustituir. A veces también el tener... Hay muchas personas que tienen mantras, hay muchas personas que tienen un cierto ritual, hay personas que tienen cierta frase que las motiva. El tener estas como herramientas ayuda muchísimo, pero esto es desde los entrenamientos, ¿no? Empezar a ver cómo nosotros paramos, por qué paramos, qué nos dice nuestra mente antes de que paremos y de acuerdo a lo que nos dice, pues tratar de cambiarlo para que en lugar que nos pare la mente, nos haga continuar. Claro, claro. Maravilloso. Vas, Laura. Como en sí, como que se vayan haciendo una mini auditoría para que al final puedan decir, ya viste, cómo si te estás diciendo, ¿no? Que ahí, no, pues dale. Sí, claro. Sí, así es. Incluso, bueno también parte de lo que hago al inicio con los deportistas es precisamente una evaluación psicodeportiva y esta evaluación nos arroja resultados de aspectos psicológicos que influyen en el rendimiento deportivo. Entonces, esta evaluación ayuda mucho porque a mí me ayuda, por ejemplo, a identificar qué es lo que está pasando en el atleta, específicamente en qué podemos ir trabajando para que este rendimiento pueda aumentar. Y a veces el verlo en forma de números, porque a veces la mente pues, no la podemos ver así, exacto, ¿no? Tan objetivamente. Claro. El verlo en forma de números, yo se los presento en forma de gráficas para poder enseñárselos mejor. Y esto ayuda muchísimo. Entonces también igual los invito a que se acerquen con algún profesionista que les pueda dar incluso esta retroalimentación que puede ser el inicio para un autoconocimiento, ¿no? Finalmente el competidor, el deportista se tiene que conocer muchísimo en todos los aspectos. Claro, correcto. Claro que sí. Ok, bueno, seguimos con la, ¿qué será? La penúltima. Penúltima. ¿Qué puntos toma en cuenta para la terapia de un atleta según la edad, teen, RX, Master y así? Supongo que más por la categoría o el deporte, ¿no? Bueno, al inicio de las sesiones, en las primeras 2 sesiones yo hago esta evaluación. La primera sesión, por ejemplo, hago una entrevista y en la segunda aplico cuestionarios psicológicos y ya a partir de la segunda también, de acuerdo a lo que yo haya visto en la entrevista, ya empezamos con el trabajo directamente. Se toman en cuenta muchísimas cosas, desde la historia de vida, desde los objetivos que tenga el atleta, objetivos tanto a corto plazo como a largo plazo, el tipo de competencia al que vaya, la experiencia que tiene, porque también esto obviamente influye mucho en cómo el atleta sobrelleva las competencias. Son muchísimas cosas. La entrevista claro. Dura 1 hora, así que ya se imaginarán que son todos estos aspectos, los hábitos, por ejemplo, también que tenga. Son todos estos aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una intervención psicológica y pues bueno, me apoyo mucho con los cuestionarios. Entonces esto también nos ayuda mucho. En general, obviamente pues la edad, el nivel competitivo es algo muy, muy importante, claro. Pero en general con lo que más me apoyo es con los aspectos psicológicos que tengan más débiles para de ahí empezar a trabajarlos. Excelente. Pues Itzel, okay. Tú, la última pregunta, échate. Ya la última, ya te lo prometemos.
Aquí nada más para las personas que nos están escuchando y que igual y la están dudando qué tanto puedan necesitar la terapia, la alineación y balanceo, ¿qué tanto potencial se puede mermar al no tener la preparación mental suficiente? Uy, pues tan fácil como puede haber 2 atletas, por ejemplo, preparados físicamente igual, y a veces lo que desempata es la mente. Entonces, esto hablando a nivel competitivo, claro, y hablando en un nivel en el que a lo mejor no se compita cuando se hace de forma recreativa. Creo que al final las personas que lo hacen de forma recreativa es para mejorar, ¿no? Para esta parte de la superación personal, y creo que en este aspecto también podemos aportar mucho como psicólogos, porque finalmente los ayudamos como a este crecimiento, y no solamente en deporte. Obviamente si hay alguna situación que no sea de deporte, porque también tengo deportistas así, o sea, es decir, que llegan y en deporte son totalmente con muchas habilidades, y que a lo mejor hay aspectos fuera de la vida que se tienen que tratar, ¿no? Es decir, el deportista está perfecto, pero resulta que se peleó un día antes con su novio porque tiene muchísimos problemas con su novio, y entonces me voy a ir a tratarlo del novio, porque eso es lo que está perjudicando, pero no es porque el deportista como deportista tenga algo que trabajar. Tengo deportistas excelentemente preparados porque ellos ya lo hicieron así. Y pues bueno, creo que en estos 2 aspectos, tanto en el nivel competitivo como en el no competitivo, pudiera ayudar muchísimo esta preparación extra, así como lo ayuda, por ejemplo, el nutriólogo, ¿no? Que yo veo que dentro de la cultura del CrossFit es normal ir al nutriólogo, y es lo mismo aquí, ¿no? Es una asesoría de cómo vas a alimentar la mente. Claro. Padrísimo, padrísimo. Oye, muchísimas gracias, de verdad nos encantó este episodio, creo que ha sido sinceramente de nuestros favoritos, porque este tema también nos apasiona mucho. Entonces, el tema que tenemos en común. Sí, cañón, cañón. Oye, para las personas que quieran contactarte, ¿en dónde te encuentran? Bueno, estoy en Instagram como psic.amandazurita. En Facebook tengo mi página como psicóloga del deporte Amanda Zurita. Síganme, trato de subir contenido ahí que sea agradable, que sirva. Y pues bueno, ahí están mis datos en cualquiera de las redes, puede ser por WhatsApp, pueden llamar, pueden mandar mensaje, por medio de las redes sociales me podrían contactar. Y una última pregunta con respecto a eso. En dado caso que alguno de nuestros escuchas esté interesado en una consulta contigo, das consulta vía Zoom, ¿verdad? Sí, es vía Zoom. En esos momentos son las consultas que tengo, y pues la verdad que es una maravilla porque puedo atender a personas de cualquier lugar. Padrísimo, padrísimo. Excelente. Ya lo saben, amigos, esto es un tema súper importante, especialmente para todos los atletas que nos están escuchando. Yo creo que el simple hecho de que te des la oportunidad de escarbarle un poquito ahí y que, vaya, que te atiendas mental y emocionalmente es tan importante, porque desgraciadamente lo dejamos a veces como el último eslabón de la cadena sin saber que somos tan fuerte como nuestro eslabón más débil. Entonces, es bien importante, se lo súper recomiendo. Yo en lo personal, vaya, la terapia es parte de mi vida, y al final checamos mi cita, por favor. Ahorita sí. Despedimos del podcast y ya. Despedimos porque ya tengo que sacar mi cita. Es padrísimo, la verdad es que también cuando te autodescubres y conoces también es muy chido, y aprendes a gustarte un poquito más, a tener más confianza, y lo más importante, a disfrutar realmente de lo que haces y no sentirlo como un sufrimiento todo el proceso, que es muchas de las cosas que sufrimos mucho los atletas. Y a los no atletas también. Claro, claro. O sea, de verdad la salud mental es algo muy importante que básico. debemos quitarle el estigma. No está padre que
que le digas a personas que sufren de depresión o muy baja autoestima que shake it off, ¿no? Como sacúdete. Siéntete bien, güey. Pues, no hay ¿por qué no te pedo, la vida sientes sigue. Sí, no, exacto. O sea, debemos de quitar O la pinche cosa que les decimos siempre de, güey, pero en África se están muriendo, tú de que te vas a... No, chinga tu madre. Deberías estar agradecido y tú con tus mamadas de la depresión. Mamón, seas mamón. No digan eso, por favor. Y si alguien me está escuchando y dice esas mamás, seas mamón, de mi parte. Ahora, Así amigos, que ya saben, vayan a terapia, alíñense. Vayan a nuestras redes sociales. Sí, vayan a nuestras redes sociales, denos like en todas las redes sociales, vayan a seguir a esta psicóloga que la verdad es que fue de las mejores entrevistas que hemos tenido y más porque tenemos por primera vez un especialista en el tema del deporte que te vamos a volver a invitar, seguramente. Te vamos a volver a joder. Ya encantadísima. Ni modo. Ya la vamos a ensartar para que todos, digo, vas a sacar un buen de fans de aquí porque sí nos hacía falta hablar de eso. Y señores, muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Muchísimas gracias.